Bienvenidos una vez más y hoy vamos a hablar de unos hombres que fueron muy importantes y que casi nadie en el mundo entero saben cómo murió cada uno de ellos. Y estamos hablando de 12 hombres que fueron importantes para toda la humanidad, ya que fueron los discípulos escogidos por Jesucristo, el Hijo de Dios. Fueron hombres que cada uno tenía una vida en particular, con problemas, algunos más que otros, como Mateo, cobrador de impuestos, abusador, un hombre que era corrupto. Pedro era un pescador tosco, un pescador que le gustaba la vida rebelde. Judas, bueno, le gustaba la plata, el dinero. Vendió a Cristo por dinero. Y así cada uno de ellos tenían una vida distinta. Uno de ellos se portaba bien, hacía muchas cosas buenas, pero otros no. Y esto representa también la vida de cada uno de los seres humanos hoy en día, que no todos somos iguales. Unos son malos, unos son medio malos, otros son más malos, otros son medio buenos. Pero lo cierto es que la Biblia dice que no existe para Dios ninguno bueno. Pero vamos a ver esta interesante, impactante historia breve de cómo estos discípulos que fueron seleccionados por el mismo Salvador Jesucristo, el mismo de Nazaret, el mismo que nació en Belén, Él los escogió, Él los ungió, ellos fueron procesados cuando Cristo estuvo en la tierra predicando y también comenzó su proceso más fuerte cuando Cristo murió y luego resucitó. Se les volvió a aparecer, les dejó claro que Él había resucitado y que Él es el Hijo de Dios, para que no quedara dudas y ellos pudieran emprender esa comisión de servicio de ayudar a la humanidad a que conociera que la única forma de entrar al reino de Dios es por el Hijo, aceptando a Jesucristo. Por eso cada uno de ellos cumple y cumplió una función en aquel entonces. Pero como todo tiene un comienzo, todo tiene un final para cada persona. Y he aquí les presentamos breve reseña de cómo murieron cada uno de ellos. En esta investigación sobre los 12 apóstoles es muy importante conocer de que cada uno de ellos no murió de la forma que murió porque fueron castigados, no, sino porque ya era tiempo de menguar, de que pasó su tiempo y era necesario que Cristo creciera y ellos se apartaran. No podían ellos tener una fama por encima de Jesucristo porque ya no le estarían dando la gloria a Dios, sino se estarían robando la gloria a Dios, cada uno de ellos, y por eso ellos debían menguar, ellos debían partir. Por eso estas muertes son bastante explícitas. Así que póngase cómodo, prepárese para explorar el mundo de los 12 apóstoles y su partida de la tierra. Por otro lado, hay muchos detalles sobre la muerte de los 12 apóstoles. No están incluidos en los relatos de la Biblia o incluso en otros. Muchos de estos detalles provienen de fuentes históricas apócrifas
y no santos de los últimos días. No me sorprendería si los detalles de la muerte de alguno de los apóstoles no fueran precisos, pero están en la historia, están en los escritos. Y vamos a hablar de un discípulo que se convirtió en apóstol muy controversial, pescador. Y este es Simón, a quien Cristo después lo llamó Pedro, que significa roca, porque era testarudo. Era muy tosco, pero no solamente tosco, sino rebelde. Este era muy rebelde. Un pescador de esos que conocen solamente del mar y no conocen de escritura alguna. No sabían leer, escribir. Pero llegaron, en este caso, llegó a ser uno de los más importantes. Si usted está familiarizado con alguna de las muertes de los 12 apóstoles, probablemente sea la de Pedro. Después de pasar por múltiples juicios en Roma, fue golpeado, estuvo preso. Bueno, Pedro o Simón fue crucificado. Una vez cumplió el propósito de Dios, fue crucificado. Pero Pedro se sentía indigno de ser crucificado de la misma manera que su Salvador, Jesucristo. Y por eso pidió ser crucificado boca abajo, es decir, una cruz invertida, y allí lo crucificaron y así murió Pedro. Vámonos ahora al segundo, que es Andrés. Andrés era hermano de Pedro. Uno de los 12 apóstoles, Andrés, no se menciona mucho en la Biblia e incluso existe menos información disponible sobre la circunstancia de su muerte. Sin embargo, a continuación citaré lo que un medio muy importante anglosajón dice al respecto. Según el historiador religioso del siglo XV, Dorman Newman, Andrés, el hermano de Pedro, viajó a Patras, al occidente de Grecia, en el año 69 después de Cristo, donde el procónsul romano Aegeates debatió con él sobre religión. Aegeates intentó convencer a Andrés de renunciar al cristianismo para que no fuera torturado y ejecutado. Sin embargo, cuando eso no funcionó, aparentemente decidió darle a Andrés todo el tratamiento. Andrés fue azotado y luego atado a una cruz, con el fin de que sufriera por un tiempo más largo antes de morir. Andrés vivió durante 2 días mientras predicaba a los que pasaban a su alrededor. Insólito. Es decir, mientras Andrés duró esos 2 días crucificado, moribundo, él predicó allí aún en la cruz a los que pasaban. Ahora nos vamos al tercero, Juan, llamado también el discípulo amado. Y le dicen Juan el revelador, porque a él fue quien se le reveló los 7 sellos, el Apocalipsis. Fue a este hijo o discípulo amado. El pensamiento cristiano tradicional supone que este hombre de los 12 apóstoles, Juan el revelador, el de la isla de Patmos, murió por causas naturales en esa isla de Patmos, donde vivió en exilio. No obstante, según la doctrina del Evangelio restaurado de Jesucristo, creemos en la sección 7 de Doctrinas y Convenios, allí que dice: y el Señor me dijo, Juan mi amado, ¿qué deseas? Pues lo que quieras pedir te será concedido. Y yo le dije,
Señor, dame poder sobre la muerte para que viva y traiga almas a ti. Y el Señor me dijo, de cierto te digo, que porque deseas esto, permanecerás hasta que yo venga en mi gloria y profetizarás ante naciones, tribus, lenguas y pueblos. Entonces, ahora Juan sencillamente podría estar caminando en algún lugar predicando el evangelio mientras tú y yo hablamos. Esto es impactante. Cuarto, Santiago era hermano de Juan. De hecho, tenemos algunas escrituras bíblicas que respaldan los datos sobre la muerte de este hombre de los 12 apóstoles. Y eso está en el libro de Hechos 12, 1, 2. Y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Eso significa que Herodes era un hombre malvado. Entonces ya sabemos cómo murió Santiago. Vamos como uno de los apóstoles también conocido como Natanael, pero su nombre era Bartolomé. Se conoce muy poco sobre la muerte de Bartolomé. Algunas fuentes simplemente afirman que fue martirizado, mientras otras señalan que fue despellejado vivo y decapitado. Una fuente dice que fue desollado con cuchillos. Desollar puede significar quitar la piel, pero también puede referir a quitar la piel a causa de golpes o azotes muy fuertes. De hecho, otra hipótesis insinúa que los azotes desgarraron la piel de Bartolomé hasta hacerla pedazos. El punto en común entre las diferentes teorías es que, cual sea que haya sido la causa de la muerte de este miembro de los 12 apóstoles, probablemente fue muy dura. Esto es algo impresionante. Vamos a hablar ahora del sexto apóstol, Felipe. Las personas no parecen coincidir sobre la circunstancia de la muerte de este miembro de los 12 apóstoles, Felipe. Una fuente afirma que fue ahorcado hasta morir. Otra dice que Felipe fue crucificado durante su ministerio en Egipto. Las personas no eran grandes seguidores de los misioneros cristianos en ese entonces. Nos vamos ahora al séptimo apóstol o discípulo, y es Tomás. Todas las fuentes que uno ha podido investigar puede encontrar sobre la muerte de Tomás que fue apuñalado con una lanza en algún lugar durante su ministerio en la India. Es decir, murió en algún lugar de la India. Pero es bueno destacar que ellos estaban esparcidos por todas partes del mundo, pero predicaron el evangelio. Vamos al número 8, apóstol Mateo, quien era el recolector de impuestos. Él era corrupto, pero se convirtió y fue uno de los también de los mejores apóstoles de Jesucristo. Bueno, se convirtió en misionero y fue arrestado en Etiopía. En ese lugar fue apedrado o atravesado con lanzas y luego decapitado. No se conoce más sobre este debido a que Mateo se encontraba en un lugar muy remoto de África. Imagínense hasta donde llegó el evangelio a África en ese tiempo, a donde pocos historiadores o cristianos se atrevieron a ir. Aquí vemos cómo murió Mateo, que es uno de los también muy conocidos en la Biblia y por muchas personas. Vamos al noveno discípulo o noveno apóstol. Se llama Santiago. Este Santiago no es el hermano de Juan. Estaba el otro Santiago, hermano de Juan. Este no era hermano de Juan. La primera teoría es que Santiago fue crucificado durante su ministerio en Egipto.
Y la segunda es que Santiago murió como mártir y su cuerpo fue cortado en pedazos. La tercera es que a una edad avanzada fue golpeado, apedrado y finalmente asesinado con el golpe de un garrote en la cabeza. Otra teoría es que Santiago estaba predicando sobre un mudo cuando líderes religiosos judíos decidieron empujarlo. Aparentemente sobrevivió, por eso de manera similar a la teoría 3 sobre cómo murió este hombre de los 12 apóstoles, lo apedrearon y golpearon con un garrote hasta la muerte. Ahora nos vamos al apóstol número 10, se llama Judas, pero recuerden que este era solamente Judas y que estaba el otro Judas Iscariote, que hablaremos de él más adelante. Pero solamente es Judas, el número 10. Y dicen que estaba en Armenia y cuando fue crucificado y atravesado por flechas. Y esto sucedió aproximadamente 45 años después que ya Cristo había muerto y había resucitado. El discípulo número 11 o apóstol número 11 es Simón el Celote. Este Simón no es Simón Pedro. Este es Simón el Celote. Y la primera teoría es que murió pacíficamente en Edesa, que ahora se encuentra en algún lugar de la Turquía actual. Y la segunda teoría es que también se alega que Simón el Cananita murió en Edesa, pero fue crucificado. Esto es otra fuente que lo dice. Y la teoría número 3 es que era misionero en África y luego en Inglaterra, donde fue crucificado aproximadamente en el año 74 después de Cristo. Y ahora sí, pasamos al discípulo número 12. Y este es Judas Iscariote. Todos los conocemos. No necesita presentación. La Biblia nos ayuda a conocer detalles sobre la muerte de este hombre de los 12 apóstoles. Por medio de este relato está en Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue a un lugar y se ahorcó. Dice, sin embargo, en Hechos 1, 16, 19, nos dan unas perspectivas totalmente diferentes sobre su muerte. Dice: varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura que antes dijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el que era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, adquirió un campo con el salario de su iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo fue llamado en su propia lengua Aceldama o Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Bueno, aquí podemos ver que esta teoría que Judas se ahorcó, pero quién sabe, finalmente eso no es lo importante, sino que se cumplió el propósito de Dios. Judas tenía que entregar a Cristo para que todos nosotros hoy fuésemos salvos. Quizás usted no lo comprenda, pero la infinita misericordia, amor y gracia de Dios es la única que tiene la respuesta, porque Cristo es el Salvador. Así que hay cartas de Pedro que hablan de muchas cosas más, pero lo importante es que hoy usted aprendió cómo murieron, cómo partieron cada uno de los 12 apóstoles, discípulos que cumplieron la misión que Cristo les encomendó. Y gracias a eso, la humanidad conoció de la palabra de Dios. Cabe destacar que hay un apóstol que también fue muy importante,
pero que no pertenecía a los 12 apóstoles que ya nombramos, puesto que este apóstol, aunque conoció a algunos de los otros apóstoles, hay una diferencia que usted debe saber. Y es que los 12 apóstoles que ya nombramos, ellos se llamaron apóstoles de antes de la ascensión, es decir, del ascenso de Cristo al cielo cuando resucitó. Es decir, son apóstoles de la resurrección de Cristo, pero antes de que Él subiera al cielo. ¿Y por qué digo antes de que Él subiera al cielo? Porque hubo otro apóstol que se llamó primero Saulo de Tarso. Y Dios le puso el nombre, Cristo le puso el nombre de Pablo, el apóstol Pablo. Pero este apóstol Pablo nunca vio a Cristo como lo vieron los apóstoles cuando él estuvo aquí en la tierra predicando. Él se le apareció, Cristo se le apareció a Pablo después que había ascendido. Por eso Pablo es el apóstol después de la resurrección, después de la ascensión de Cristo al cielo. Resucitó, subió al cielo Cristo, y una vez cuando Pablo perseguía a los cristianos, Cristo lo confrontó. Entonces allí es donde Pablo conoce a Cristo, pero ya Cristo había subido al cielo, estaba a la diestra del Padre. Y también es importante saber que el apóstol Pablo fue de los apóstoles más influyentes de la humanidad. Pero también es importante saber que él murió también una vez cumplió y llegó a predicarle al César y luego fue decapitado. Así muere el apóstol Pablo. Y nosotros seguiremos con ustedes aprendiendo cada día más en una próxima edición.